Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo, y es que, como saben, siempre traemos las noticias más jugosas y los chismes más interesantes para ustedes. El título de hoy es bastante directo y creo que ya se imaginan por dónde van los tiros. Can Yaman, yo quería un contrato matrimonial, no Demet Özdemir. Y es que si hay una pareja que ha cautivado a millones y también ha generado tantas especulaciones como ellos, esos son Can Yaman y Demet Özdemir. Han sido la pareja de moda, la pareja soñada para muchos fans, pero parece que detrás de las cámaras, las cosas no siempre son lo que parecen. Así que si les gusta estar al día con las últimas novedades del mundo del corazón, de las celebridades turcas, y sobre todo, de las dinámicas sorprendentes en las relaciones, este vídeo es para ustedes. No olviden, si aún no lo han hecho, darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ni una sola de nuestras actualizaciones. Empecemos con este cotilleo que promete ser explosivo. Bueno, como les comentaba, el título de hoy gira en torno a una posible tensión, una diferencia de intenciones que habría existido entre Can Yaman y Demet Özdemir en el pasado, concretamente en relación con un supuesto deseo por parte de Can de formalizar su relación a través de un contrato matrimonial. Ustedes saben que cuando dos personalidades tan mediáticas como ellos se unen, las expectativas y las presiones externas son altísimas. Y más aún cuando se trata de una relación que nació en un set de grabación, en medio del éxito arrollador de una serie que los catapultó a la fama mundial, Erkencikus, o Pájaro Soñador como la conocemos en muchos lugares. Ese fue el escenario perfecto para que la química traspasara la pantalla y conquistara a los espectadores. Pero, ¿qué hay de la realidad? ¿Hasta dónde llegó esa conexión? Los rumores sobre la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir comenzaron a sonar con fuerza durante la grabación de Erkencikus. La complicidad, las miradas, las risas en el set. Todo apuntaba a que lo que veíamos en televisión no era solo actuación. Y la verdad es que los fans se enamoraron perdidamente de ellos como pareja, bautizándolos como Candem. Cada aparición pública, cada foto juntos, era analizada al detalle. Pero como suele suceder, la luna de miel, o mejor dicho, la etapa de rumores intensos, dio paso a otras informaciones. La noticia que hoy nos ocupa, y que ha resurgido con fuerza últimamente, es que Can Yaman habría estado más que interesado en llevar su relación con Demet Özdemir a un nivel mucho más serio. Se habla de que el actor turco, conocido por su carisma y su estilo de vida, habría propuesto a Demet la idea de firmar un contrato matrimonial. Ahora bien, ¿qué significa esto exactamente? En el contexto de una pareja de famosos, un contrato matrimonial no se trata solo de la boda en sí, sino de un acuerdo previo, quizás un prenupcial, que establece los términos financieros y patrimoniales en caso de un eventual divorcio. Y aquí es donde reside el gran misterio y la controversia. ¿Por qué Can Yaman habría querido un contrato matrimonial? Las teorías son varias. Por un lado, algunos sugieren que podría ser una muestra de responsabilidad y previsión por parte de Can, especialmente considerando la magnitud de su fama y de sus bienes. El mundo del espectáculo es volátil, y quizás él quería tener las cosas claras desde el principio, para protegerse a sí mismo y también a Demet, de cualquier eventual complicación futura. Podría interpretarse como una medida de madurez, de querer establecer una base sólida para un posible futuro juntos, evitando así futuros litigios o malentendidos. Por otro lado, y aquí es donde la cosa se pone más interesante y quizás más delicada, otros interpretan esta supuesta propuesta como una señal de que Can Yaman no estaba completamente seguro de la permanencia de la relación a largo plazo, o que buscaba una especie de garantía antes de dar un paso tan importante como el matrimonio. ¿Quería asegurarse de que la relación tuviera un plan B si las cosas no salían como esperaba? Esta interpretación podría insinuar una falta de total entrega o una reserva por su parte. Y aquí es donde entra en juego Demet Özdemir. ¿Cómo reaccionó ella a esta propuesta? Según las informaciones que circulan, y siempre basándonos en fuentes no oficiales y en el análisis de lo que se ha visto y leído, parece ser que Demet no habría estado tan entusiasmada con la idea de un contrato matrimonial. Algunos sugieren que ella veía el matrimonio como un compromiso puramente romántico y emocional, y que la idea de involucrar aspectos legales y financieros de antemano podría haberle parecido poco romántica, o incluso un indicio de desconfianza por parte de Can. Imaginen la situación, están en la cúspide del éxito. Enamorados, y uno de ustedes propone un contrato matrimonial.
Para Demet quizás esto podría haber significado que Can no la veía como un destino final, sino como una etapa más. Podría haber sentido que Can no estaba dispuesto a arriesgarse completamente en la relación, o que le faltaba esa fe ciega en el amor que muchos esperamos en el matrimonio. Es importante recalcar que estas son especulaciones y rumores. Ni Can Yaman ni Demet Özdemir han confirmado oficialmente esta versión de los hechos. Sin embargo, el hecho de que esta historia siga circulando y ganando adeptos entre los fans dice mucho sobre la imagen que ambos proyectan y sobre las expectativas que el público tiene de sus vidas sentimentales. A lo largo de su relación, que fue bastante mediática pero también relativamente corta, se especuló mucho sobre sus planes de futuro. Se les veía como la pareja perfecta, con un futuro brillante por delante. Pero la realidad, como siempre, es más compleja. Las presiones de la fama, los compromisos laborales, las diferentes personalidades y, quizás, estas diferencias fundamentales en cuanto a cómo abordar un compromiso tan serio como el matrimonio, podrían haber sido los factores que finalmente los distanciaron. Si analizamos un poco más el contexto cultural, en Turquía, el matrimonio es una institución muy importante y las familias a menudo juegan un papel significativo. Si bien un contrato matrimonial podría ser visto como algo normal en otras culturas, quizás en el contexto de una relación que buscaba el apoyo familiar y tradicional, esta propuesta pudo haber sido vista de manera diferente. Además, recordemos que Can Yaman ha tenido una carrera meteórica y ha sido objeto de mucha atención mediática, no solo por su trabajo sino también por su vida personal y sus relaciones. Demet Özdemir, aunque también muy popular, ha sido percibida quizás como alguien más reservada en su vida privada. Estas diferencias de enfoque y de personalidad podrían haber creado fricciones. La ruptura de Can Yaman y Demet Özdemir fue un golpe para muchos de sus seguidores. La noticia llegó de forma inesperada y aunque las razones exactas nunca se han revelado por completo, estas especulaciones sobre el contrato matrimonial ofrecen una posible explicación. Si Can realmente buscaba ese acuerdo y Demet no estaba receptiva, es natural que la relación no pudiera avanzar hacia un matrimonio, al menos en ese momento y bajo esas condiciones. Es interesante pensar en cómo la percepción pública puede influir en las relaciones. Los fans idealizan a sus parejas favoritas, y cuando la realidad no coincide con esa idealización, la decepción puede ser grande. En este caso, la idea de un romance de cuento de hadas se topó con la posible realidad de un acuerdo legal. Podemos ver esto desde diferentes perspectivas. Por un lado, la de Can, quien quizás, desde su posición y experiencia, buscaba seguridad y claridad. Por otro lado, la de Demet, quien quizás buscaba un compromiso basado en el amor puro y la confianza mutua, sin la necesidad de acuerdos previos que pudieran ser interpretados como falta de fe. Al final del día, las relaciones son complejas y dependen de muchos factores, incluyendo la comunicación, los valores compartidos y, por supuesto, el momento de vida de cada uno. Lo que para una persona puede ser un gesto de responsabilidad, para otra puede ser un signo de desconfianza. Y en el caso de dos figuras públicas, estas diferencias se magnifican y se convierten en tema de debate público. Aunque nunca tendremos la certeza absoluta de lo que ocurrió entre ellos, la historia del supuesto contrato matrimonial sigue siendo un tema fascinante que nos da una pincelada de las posibles dificultades que enfrentan las relaciones en el mundo del espectáculo. Nos recuerda que detrás de las cámaras, de las sonrisas y de las alfombras rojas, hay personas con sus propias inseguridades, sus propias expectativas y sus propias formas de entender el amor y el compromiso. Para concluir, hemos explorado el intrigante rumor que sugiere que Can Yaman habría deseado un contrato matrimonial con Demet Özdemir, y las posibles razones y reacciones detrás de esta supuesta propuesta. Hemos analizado cómo esta diferencia de intenciones, si es cierta, podría haber jugado un papel en la eventual separación de la pareja. Hemos destacado que, si bien son especulaciones, estas historias nos ofrecen una visión de las complejidades de las relaciones en el mundo del entretenimiento y de las diferentes maneras en que las personas abordan el compromiso. Muchísimas gracias por acompañarnos en este vídeo y por sumergirse en este fascinante tema. Espero que hayan disfrutado de la discusión tanto como yo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esto. ¿Creen que Can Yaman tenía razón al buscar un contrato matrimonial? ¿Cómo creen que reaccionaría Demet Özdemir? Déjenme sus opiniones y comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Sus puntos de vista son súper importantes para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, por favor,
No olviden darle un gran me gusta, compartirlo con todos sus amigos y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas y análisis. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho.